lluvia que tenemos hoy, sin relámpagos, sin truenos, una bendición. Les invito a buscar en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11. Como decía el hermano hace un momento, en esta iglesia solamente hacemos caso a una cosa, y es a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque este libro que ustedes tienen en sus manos, que es la Biblia, es el libro que fue inspirado por el Espíritu Santo, o sea que el autor mismo es Dios, ¿sí? No son los hombres quienes las escribieron, si bien que obviamente físicamente sí la escribieron, pero el contenido viene directamente del pensamiento de Dios, ¿sí? Porque es imposible, y piensen un poco en lo siguiente, es imposible que un libro con tantos años de antigüedad no tenga ningún tipo de contradicción, ¿sí? Con más de 40 autores, ninguno contradice a otro. Autores que vivieron en diferentes partes del mundo, en diferentes épocas de la historia, ninguno se contradijo con el otro. No existe libro en la tierra semejante a este. No existe ningún libro en el cual podemos leer, como aquí, desde Génesis a Apocalipsis, y todo concuerda, y todo habla de un mismo objetivo, o todo el contenido quiere presentar a una sola persona, y ese es Dios, ¿sí? Es la revelación de Dios mismo que tenemos aquí en nuestras manos y a veces no lo tenemos en suficiente consideración, ¿sí? Buscamos respuestas en otros lugares, buscamos algún consejero, algún hombre que nos ayude en algunos temas y nos olvidamos que aquí tenemos los mejores consejos que se han dado al hombre, ¿sí? En toda la historia. Vamos a leer un poco qué dice en Mateo capítulo 11. Vamos a leer solamente 3 versículos, desde el 28 al 30. Quiero que lo busquen todos y vamos a meditar un poco en este devocional, en estos 3 pasajes, 3 versículos. Dice: venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué podemos entender de estos 3 versículos que parece breve, pero tiene mucho contenido? Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Acaso que no estamos trabajados y cargados? Sí. Estamos cargados de pecados, cargados de problemas, cargados de nuestros propios pensamientos, de las aflicciones del mundo. Todo eso es lo que tenemos sobre nosotros, ¿sí? Trabajados también en el sentido de que mucha gente busca salvarse por su propia cuenta. Intentan encontrar la salvación en, por ejemplo, cumplir la ley de Moisés y no la encuentran, no está ahí. Trabajan y siguen trabajando por esa salvación, queriendo ganársela por sus propios medios, cosa que es imposible. Ningún ser humano, ni hombre ni mujer en la historia, ha podido salvarse por su propia cuenta. Es imposible, ¿sí? Eso ya lo hemos demostrado varias veces en las Escrituras. Si leemos de principio a fin este libro que es la Biblia, no encontraremos a ninguna persona que por portarse bien haya llegado al cielo. ¿Y cuál es la respuesta? Jesús no está diciendo aquí en estos 3 versículos: procuren de buscar la salvación, trabajen para que se pueda lograr la salvación. Al contrario, Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No podemos encontrar ese descanso por nuestra propia cuenta. No hay forma. Tenemos que ir a Cristo. Y eso es lo que yo les quiero presentar en esta mañana, que la Biblia siempre nos habla de buscar al Señor y no buscar nuestras propias soluciones. Dice el versículo 29:
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es el yugo del Señor? Obedecer sus mandamientos. Pero los mandamientos del Señor son sencillos. Y los mandamientos del Señor no son para alcanzar la salvación, sino para llevar esa vida de paz, porque si cumplimos los mandamientos de Él, tendremos paz en nosotros. ¿Sí? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sí? Eso es lo que la gente no encuentra hoy, el descanso en el alma. Siempre hay preocupaciones todo el tiempo, siempre hay aflicciones, y la gente no encuentra la solución. Y estoy hablando también entre los cristianos, entre hijos de Dios, tampoco no, a veces nos desviamos de la mirada del Señor y estamos tan enfocados en los problemas del mundo que nos olvidamos que solo en el Señor hay descanso. ¿Y cómo es encontrar esa paz con el Señor? No es eso de pedir al Espíritu Santo que baje sobre nosotros como hacen algunas iglesias. Es esa comunión con Dios que nos hace apartarnos del pecado y tener esa paz, porque la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. Porque la paz del mundo, la paz que el mundo ofrece, va relacionada con la riqueza, porque el mundo dice, si tienes riqueza, vas a estar en paz. Si tienes cierto estatus social, si tienes cierto trabajo y te va bien y tienes seguro de vida y un buen auto y buena salud, estás bien. Pero esa no es la paz duradera, porque esa paz es temporal. Apenas aparece el primer problema y todo se cae en pedazos. Por eso los primeros cristianos tuvieron tanto éxito cuando predicaban el Evangelio, porque ellos tenían esa comunión tan cercana con Dios. Ellos no estaban enfocados en los problemas del mundo, sino que su relación con Dios era más cercana y más personal que la nuestra hoy. ¿Sí? Por eso la predicación de ellos llegaba tan lejos y no tenía límites. Dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fácil. ¿Sí? No es como la carga del mundo que es imposible de arrastrar. Vamos a pasar ahora al Evangelio de Lucas. Vamos a ver dos ejemplos de dos personas que obedecieron a este mandato, que buscaron al Señor y encontraron esa paz y ese descanso que Él mismo promete. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, vamos a leer desde el versículo 35 al 43 primeramente. Dice así, versículo 35 del capítulo 18 de Lucas. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Yo quiero decirles algo para que se entienda este texto mejor. Aquí no se trata de recibir hoy una solución física. Lo que lamentablemente en las iglesias modernas se predica y se enseña hoy es que siempre se debe estar pidiendo el bienestar en la tierra, cosa que la Biblia no manda. Esto aquí es un claro ejemplo de la ceguera espiritual que hay en la tierra. Este hombre ciego que dice aquí que estaba ciego y mendigando, bien puede ser uno de esta tierra, ¿sí? Yo, por ejemplo, era uno de ellos. Yo era hace un tiempo atrás
ciego y mendigo. Porque ciego en el sentido espiritual. Yo no veía las cosas de Dios y no conocía a Dios. Hasta que un hermano me predicó el Evangelio, ¿sí? Escuchando la radio una vez, y entendí el Evangelio. Pero no fue por ese hermano que me predicó, sino que a través de la fe, como este ciego que tuvo fe en Cristo, fue salvo. Y todos pueden hacer esto, ¿sí? No está lejos la salvación, no es algo que es imposible de alcanzar. La salvación es muy cercana, es fácil, porque dice que todo aquel que se acerca a Él, ¿sí? Solamente por la fe, arrepentido de sus pecados, dice la palabra del Señor, y le recibe como suficiente Salvador, a Jesús el Cristo, es salvo por la eternidad. Después vamos a ver algunos pasajes sobre este tema. Ahora vamos a leer en el capítulo 19, ahí la continuación. Vamos a ver a un ejemplo de alguien que estaba en un estado superior en la sociedad en aquellos tiempos y que decidió bajarse de su soberbia y de su egoísmo. Dice el capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Un publicano en esa época era un cobrador de impuestos, porque el Imperio Romano había en todo su territorio había puesto a estos hombres, ¿sí?, que eran, podía haber sido un comerciante, un agricultor, era siempre el sector privado. Este hombre era encargado de ir casa por casa a cobrar impuestos para el emperador, que era el César. Este hombre estaba protegido por el ejército romano y él tenía la autoridad de poder expropiar las propiedades de la gente en caso de que no se le pagasen los impuestos. Y siempre sucedía que estos hombres eran corruptos porque ellos cobraban el impuesto que demandaba Roma, pero a la vez le agregaban más de lo que se pedía. Y ellos se quedaban con el resto y así se hacían ricos, y mucho más ricos incluso que los senadores, ¿sí?, en esa época. Cobraban mucho más todavía. Pero ¿qué dice aquí? Dice que era un hombre pequeño de estatura. Podemos interpretarlo de manera física, pero también de forma espiritual, viéndolo como con un espíritu bajo, porque Dios ve así a esta clase de personas. Personas que se creen muy grandes, muy poderosas, pero para Dios, son de baja estatura. Dice, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eso es lo que manda el Señor a todo hombre soberbio y egoísta, que descienda de su soberbia y de su egoísmo, porque el Señor quiere verlo, ¿sí? Entonces dice, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Lo que Zaqueo nunca hubiera imaginado es que el mismo Señor le habló en persona y le estaba diciendo que iba a ir a su casa. Eso fue un motivo de gozo, y en ese momento, ¿sí?, Zaqueo recibió al Señor como único, presten atención, como único y suficiente Salvador. Porque hay muchas personas hoy en día que no quieren recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. La mayoría de las religiones del mundo creen que existe un Jesús, o que existió en algún momento, un Jesús histórico. Así como yo creo en que existió, no sé, Belgrano, San Martín, Saavedra, Mariano Moreno, ¿sí? Yo también creo que existió un Jesús. Y lo agrego a mi lista de dioses, entre comillas. Pero la Biblia nos manda a que tenemos que creer en Cristo como único y suficiente Salvador. Porque si yo lo tengo a Cristo, y de igual manera creo también que María es
coayudadora de él, y que después está San Juan, San Pedro y una línea larga de santos, y que todos colaboran en la salvación, eso es un error. Eso se llama idolatría, y Dios aborrece esto. En ninguna parte de la Biblia existe tal cosa como pedirle favores a estos que se han sido mencionados, llamados santos hoy en día, que si bien son santos porque fueron apartados para Dios en su momento porque llegaron a ser salvos, y nosotros los que estamos en esta mañana y que hemos creído en Cristo, somos santos porque la palabra santo significa apartado para Dios, hijos de Dios, ¿sí? No es lo que enseña el catolicismo, por ejemplo, que alguien tiene que ser canonizado por el Papa para llegar a ser santo. Hay mucho que estudiar sobre esto, pero solamente un pantallazo sobre el tema. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y claro, si para eso vino el Señor a la tierra. Él no vino para sentarse con gente limpia, sin pecado. Él vino para buscar a los pecadores, a los perdidos, a nosotros. No nos hagamos en esta mañana los que somos perfectos, porque nosotros también estamos en esta lista de hombres y mujeres pecadores. Entonces Zaqueo, puesto en pie, y aquí viene su testimonio público del cambio que tuvo en sí, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta era una declaración muy fuerte a oídos de aquellos que estaban en esa noche en ese lugar, porque un publicano era siempre la persona tan soberbia y tan creída y tan rica que era muy difícil que dé sus posesiones a los pobres. Pero este hombre se dio cuenta del error que hizo durante toda su vida y dijo a partir de ese momento: la mitad de mis bienes doy a los pobres, porque él sabía que lo que él tenía no lo había ganado lícitamente, lo había ganado a través del robo. Dice el versículo 9, Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, o sea Cristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Mucha gente hay en el mundo que está perdida hoy en día, la gran mayoría, no sabe a dónde ir. Y hay pocos cristianos que todavía predican el Evangelio correctamente. Y los que predican correctamente son ignorados. La gente tiene la cabeza puesta en otro lugar, en otras cosas, en sus propios problemas, ¿sí? Y muchas veces hay cristianos hablando, predicando, enseñando, y hay gente que tiene su pensamiento volando por ahí en algún otro lugar, ¿sí? No prestan atención y no saben de lo que se están perdiendo nada más y nada menos que la vida eterna. Y como último pasaje vamos a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, vamos a leer. Capítulo 3, versículo 18. Y aquí lo que yo les había dicho desde el principio de este devocional, que Dios en su palabra siempre ha mandado a creer en el Hijo, en Jesucristo, en nadie más. No existe referencia alguna de que para llegar a la salvación eterna se pueda agregar obras o creer en algún otro que no sea Cristo. Dice el versículo 18 del capítulo 3, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. O sea, todo el Antiguo Testamento constantemente venía anunciando a Cristo, no a otro, no a Pedro, no a María, no a Cayetano o a quien ustedes quieran agregar a la lista. No hay otro. Que su Cristo, dice, había de padecer, ¿sí? Porque nadie murió en la cruz por nosotros sino Cristo.
Así que arrepentíos y convertíos, dice. ¿Convertirse de qué? De sus pecados. Cambiar de rumbo. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es lo que exactamente decía allá en Mateo, que habíamos leído en el principio, donde dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esos son los tiempos de refrigerio que promete el Señor. No hay otra manera de alcanzar esa paz y ese descanso si no es en Cristo. ¿Sí? Es un mensaje sencillo de entender, y yo espero que aquellos que escuchan este mensaje en esta mañana no lo dejen pasar. ¿Sí? Porque la vida en esta tierra es corta. Y por más que a veces uno se crea que es joven y que tiene pocos años, no, pero yo tengo apenas, no sé, 20, 25, tengo tantos años por delante. La vida pasa tan rápida y desperdiciamos esta vida cuando no estamos con el Señor. La única forma de aprovechar la vida que el Dios del cielo nos regala, ¿sí?, es estando en comunión con Él. No hay otra forma. Este es el devocional que les quise compartir en esta mañana, hermanos. Espero que les hayan sido de provecho. Bien, damos gracias al Señor por esta su palabra. Quiero invitarles a que estemos abriendo nuestros himnarios en el himno número 15. Vamos a estar cantando himno número 15. Y luego de este himno también los niños van a estar pasando de la escuelita bíblica y vamos a estar también nosotros aquí compartiendo también y aprendiendo un poco más en cuanto a la palabra del Señor. ¿Sí? Cantamos entonces el himno número 15. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar
de estar compartiendo la palabra en esta mañana. Las hermanas van a compartir una melodía con sus instrumentos. No sé si conocen la melodía de este himno que las hermanas tocaban con sus instrumentos. Creo que sí, lo hemos cantado algunas veces aquí. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí tu querer, dice la primera estrofa de este himno, ¿sí? Debe o debería ser un anhelo en nuestro corazón, lo que dice aquí el himnólogo, ¿sí? Bien, en esta mañana quiero estar compartiendo con ustedes, ¿sí? Una comparación, ¿sí? O podemos decir, el título de este mensaje es Interesantes semejanzas entre dos personajes que habla en la Biblia y que vamos a ver en esta mañana detalladamente. Les invito a abrir en Marcos, sus Biblias en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 4 hasta el 6. La Biblia contiene escritos, historias en muchas partes, que nos sirven a nosotros de referencia y de enseñanza clara en cuanto a que nuestra vida debe de buscar a Dios, y estos hombres justamente fueron escritos para poder, o de ellos mejor dicho, fue escrito para que nosotros podamos tener ejemplo y poder también seguir sus pisadas en cuanto a ellos buscaron del Señor, como el hermano mencionaba recién, podemos decir, al pequeño Zaqueo, ¿sí? Un hombre que tal vez él pensaba que, como él mencionaba, es en un versículo dice que él da esto a los pobres, aquello, si él estafa a alguien lo da por cuadriplicado, etcétera, etcétera. Y aunque uno pueda decir, bueno, yo soy una persona así que se escucha en la calle, que por ejemplo aquel hace tantas cosas buenas, ese sí que ya tiene comprado el cielo, ¿sí? Ese ya tiene un lugarcito en el cielo porque es tan buena persona. Y Zaqueo era una buena persona, un buen tipo como nosotros decimos, pero no le alcanzaba con eso, porque después Jesús dice, la salvación ha llegado a esta casa, pero no porque él hizo méritos, sino porque él creyó que Cristo era el Mesías que la humanidad necesita para poder salvarse. Él fue el que pagó los pecados por nosotros.
no nosotros por nosotros mismos. En esta mañana vamos a ver dos personajes, uno de ellos es Juan el Bautista y el otro es el profeta Elías, y vamos a ver interesantes semejanzas en la vida de estos dos personajes muy importantes. Dice allí en Marcos 1, verso 4 hasta el 6, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ahora vamos a ver, primero para poder entender esto, vamos a ir a Malaquías, allí en el Antiguo Testamento, profeta menor, ¿sí? De los llamados profetas menores. Para aquellos que por ahí les dificulta buscar, Malaquías se encuentra antes de Mateo, ¿sí? Es el último libro de los profetas del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, verso 5. Tenemos que tener en cuenta que después de estos escritos hubieron 400 años de silencio en donde no hubo ningún tipo de profecía o enseñanza de parte de Dios al pueblo de Israel. Cuando nosotros hojeamos esta página, ¿sí? Hubieron 400 años en donde el Señor no proveyó de palabra profética al pueblo de Israel, ¿sí? Pero al último profeta, Malaquías, le dijo que próximamente, dice en el versículo 5, capítulo 4, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, ¿sí? Es decir que en los tiempos futuros, ¿sí? Vendrá Elías todavía a hacer unos trabajos que el Señor todavía tiene preparado para él. Eso lo vemos allí en Apocalipsis. Pero Juan el Bautista era comparado con Elías, ¿sí? Él era comparado con Elías y hay muchas similitudes entre estos dos personajes. Vimos nosotros allí en Marcos capítulo 1, verso 4 hasta el 6 que leíamos recién, que tanto Juan el Bautista como Elías se vestían de la misma forma. Vamos a ir al segundo libro de Reyes. Esta mañana vamos a tener que usar varios pasajes para poder entender todo lo que queremos analizar en esta mañana. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, verso 8. Y presten atención de cómo lo presentan a Elías. Tanto Juan el Bautista como Elías tuvieron incluso actividades muy parecidas y vivieron en el mismo lugar, o podemos decir relieve que uno como el otro, ¿sí? Dice allí, le repito la cita, segundo libro de los Reyes, capítulo 1, verso 8, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. ¿Y cómo se vestía Juan el Bautista? De la misma forma. Así que tenía pelo de camello, eso era su uniforme, y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, ¿sí? Vamos a buscar también el primer libro de Reyes y vamos a ver cuál era el lugar, ¿sí? El lugar en donde se desenvolvía su trabajo. Primer libro de Reyes, el capítulo 17. Hoy en día los pastores, evangelistas, los evangelistas tal vez sí, podemos meterlos dentro de este grupo, pretenden tener buenas oficinas en donde estar allí sentados, un buen vehículo para andar, para poder moverse, porque si no,
¿cómo va a evangelizar si no tiene un buen vehículo? Y tiene que ser un auto de lo posible nuevo, porque si no, ¿cómo va a tener problemas el hombre? Ahora presten ustedes atención cuál era la oficina, ¿sí? Y tanto de Elías como de Juan el Bautista. Dice en primer libro de Reyes 17, versículo 4 al 8, beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, ¿sí? Ahora, no era, parece que muy acogedora la oficina de Elías, ¿sí? Elías vivía en el desierto, ese era su lugar donde él se desenvolvía, ¿sí? Vamos a ir a Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1. Vamos a ver dónde era el lugar donde se desenvolvía Juan. Versículo 80, ¿sí? Capítulo 1, versículo 80 de Lucas. Y el niño crecía. Aquí habla de Juan, el bautista o el bautizador. Él era bautista no porque él era de la iglesia bautista. Él era bautista porque su oficio era bautizar, ¿sí? Y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, ¿sí? Y vieron ustedes, hoy leíamos que el alimento de Juan eran langostas y miel silvestre. Cuando leíamos hoy el pasaje de Elías, Elías era alimentado por cuervos, es decir, que ¿quién proveía el alimento para estos grandes predicadores de Dios? Era Dios mismo. Él les suplía las necesidades, ¿sí? Él suplía las necesidades tanto de uno como del otro, ¿sí? Como les había dicho la vez pasada, no eran langostas de mar, ¿sí? Sino que eran langostas de los saltamontes que nosotros conocemos, porque en la ley de Moisés se le permitía consumir estos tipos de insectos, ¿sí? Se permite, eso pueden buscarlo en Levíticos, si mi memoria no me falla, allí van a encontrar el pasaje que así lo dice. Ambos confiaban de la provisión del Altísimo, ¿sí? Tanto Elías como Juan. Ahora, vamos a volver nuevamente a primer libro de Reyes, ¿sí? En el mismo pasaje donde estuvimos hoy, capítulo 17. Capítulo 17, verso 2 hasta el 6, ¿sí? Vamos a ver un poco más en cuanto a lo que era el moverse de este hombre, de Elías. Vamos a leer solamente hasta el versículo 3, ¿sí? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí vemos claramente que podemos decir, bueno, pero Elías podía haber dicho: no, yo no voy a ir a ese lugar. No me conviene, yo prefiero estar en un lugar más cómodo, ¿sí? No, él se quedó allí y luego leíamos pasajes en adelante en cuanto a él fue provisto de lo necesario para su alimento, ¿sí? Tanto Elías como Juan el Bautista pasaron gran parte de su ministerio en el desierto, donde no hay abundancia de comida, allí era escasa la comida, pero ellos en todo momento confiaron en la provisión del Señor
es decir, obedecían al Señor, ¿sí? Estos dos personajes, tanto Elías como Juan el Bautista, son realmente personas que nosotros como cristianos tenemos que prestar mucha atención en la forma en que ellos se conducían para con el Evangelio, ¿sí?, que Dios les había dado. Ahora, vamos a ir al Salmo 37, y es una palabra que puede servirnos de apoyo para poder decir, bueno, ¿y dónde dice que Dios me va a amparar? Salmo 37, verso 25. Dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, ¿sí?, y presta. Habla de nuestro Señor. Ahora, vamos a ver otra similitud entre Elías y Juan el Bautista, que ambos reprendieron al pueblo de Israel duramente. Algo que nosotros hoy en día sabemos que ya es escaso, que hay predicadores que hacen esto, que denuncian el pecado, pero son un puñado de hombres, podemos decirlo así. Volvemos al primer libro de Reyes, que es el libro que más vamos a usar, si quieren marcarlo en sus Biblias, así les es más fácil. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Dice así: y acercándose Elías a todo el pueblo, al pueblo de Israel obviamente, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sí? Este Baal era un ídolo, era una imagen, un dios pagano. ¿Sí? Obviamente Dios prohíbe en su palabra arrodillarnos a cualquier tipo de imagen, porque Dios no tiene ningún tipo de figura que se le puede comparar. Él es espíritu, ¿sí? Y siempre vamos a encontrar en la palabra de Dios que esto es idolatría y que está totalmente prohibido en las Escrituras que una persona se incline ante cualquier tipo de imagen o estatua, ¿sí? Entonces Elías hace su trabajo y le dice: bueno, ¿hasta cuándo ustedes van a seguir así? No se convencen de dos pensamientos: elijan a Jehová o elijan a Baal. Entonces él les confronta duramente, y luego de eso sabemos bien que él ejecutó a los profetas de Baal, ¿sí? Los degolló. Un hombre muy valiente. Ahora, ¿qué en cuanto a Juan el Bautista? Vamos a Mateo. Ustedes se darán cuenta que Juan el Bautista hacía lo mismo que hacía Elías, su predecesor, y por eso también, en cierta forma, es comparado. Capítulo 3 de Mateo, verso 1 en adelante. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Derecho, sin rodeos. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. De Juan el Bautista se había profetizado que él vendría a su tiempo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Vamos a leer hasta el 8. Y salía él de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: bienvenidos, venid a nosotros. No, ¿cómo les decía? Generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos
de arrepentimiento. ¿Sí? Sin rodeos, generación de víboras. Así les decía a los religiosos de su tiempo. Elías y Juan tenían un celo muy grande por las cosas de Dios y predicaban radicalmente, es decir, que sin rodeos, sin dar mucha vuelta a la cosa, predicaban la palabra. Ahora, si estos dos hombres vinieran hoy, o hubiese un Juan el Bautista en medio nuestro hoy, ¿sí? ¿Qué le dirían? Que es falto de amor. Esto no conoce a Dios. ¿Cómo va a enseñar así? ¿Sí? El Dios que nosotros conocemos es un Dios de amor, no es un Dios que dice a la persona que va a echar arrepentimiento, que hay un infierno si no se arrepiente, etcétera, etcétera. Esto le dirían a Juan el Bautista en nuestros días. Si nosotros vamos a Judas, ¿sí? Allí al final ya casi de nuestras Biblias, no era solamente Juan el Bautista y Elías que eran duros en cuanto a la forma en que pronunciaban la palabra del Señor. Sino que también aquí en Judas se dice prácticamente lo mismo. Y se nos insta a nosotros, a la iglesia, a hacer lo mismo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, esto es con celo de Dios, celo de su palabra, ¿sí? No dejarnos vacilar fácilmente. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Vieron ustedes? El hermano Jonathan hoy decía que santos no es aquel que es beatificado por algún personaje, no. Santos se le dice a los cristianos, a los que han creído en el Evangelio del Señor, a los que son salvos. Por eso dice que ha sido dado una vez a los santos, o sea que a la iglesia primitiva. ¿Sí? Esos son los santos de la iglesia. Ahora, vamos a ir al Evangelio de Juan también, capítulo 2, versículos 16 y 17. Jesús también, siendo Dios, mostró un ejemplo en nosotros del celo que tenemos que tener a las cosas de Dios. ¿Sí? Y bueno, como el templo en la época de Jesús se había convertido en un perfecto lugar para hacer buenos negocios, ¿sí? Entonces la gente hacía todo tipo de negocios, cambiaban monedas por un tipo y otra, vendían palomas para los sacrificios, ovejas y diferentes animales, porque la gente venía de lejos y no podía transportar sus animalitos para el sacrificio, entonces traían dinero y estos mercaderes se llenaban los bolsillos vendiendo mucho más caro de lo que tenía que ser un animal. Entonces ellos hacían muy buena ganancia en cuanto a esto y el templo se convirtió en un lugar donde habían de todo tipo de comerciantes, yo creo que incluso habían muchos que ni siquiera judíos eran, venían de otros lugares y que veían esto como un buen lugar para llenar sus bolsillos de dinero. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Versículos 16 y 17. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito, ¿sí? Está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Sí? Esto dice en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Es interesante esto porque, imagínense ustedes, Dios descendió al mundo, Cristo, y ve el lugar donde Él le había dicho en su momento a Salomón, que luego obviamente ese templo fue destruido, luego es reconstruido, y es el templo que está aquí en ese momento, que era el lugar para ir a adorar a Dios, era el lugar para hacer los sacrificios, para de alguna forma cubrir con la sangre de animales los pecados del pueblo. Ahora es un despilfarro total, ¿sí? Qué triste es este cuadro. Ahora, cuanto a Elías y Juan el Bautista, hubo una similitud muy grande porque ellos se atrevieron a confrontar a reyes muy poderosos. En este caso son Acab y
Herodes. Vamos a volver a nuestro primer libro de Reyes, capítulo 18 en esta oportunidad. Versículos 17 y 18. Acab era muy poderoso y tenía su famosa esposa que era realmente una mujer muy malvada. Y dice lo siguiente: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, es decir, a los ídolos de piedra, pinturas, etcétera, etcétera. Que en cuanto a Juan el Bautista, Mateo 14, ¿sí? Mateo 14, versos 3 y 4. Yo realmente cuando preparé este estudio para compartirles en esta mañana, me llamó mucho la atención de las similitudes. Yo no me había dado cuenta de esto, de cuántas similitudes hay entre Elías y Juan el Bautista. Dice allí en el capítulo 14 de Mateo, versos 3 y 4, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerlo. O sea que Juan denunció el pecado. ¿Y qué hizo Elías? Elías también denunció el pecado, porque dijo: por tú y tus padres que dejaron a Dios y se han humillado o se han inclinado a los Baales. Denuncia el pecado, lo mismo lo hace Juan el Bautista. Ahora, es interesante de tener en cuenta que las características de los verdaderos hijos de Dios en todos los tiempos fue de denunciar a los poderosos y no unirse a ellos. Es por eso que la iglesia verdadera de Cristo es menospreciada y perseguida por el mundo. ¿Cuántos vemos hoy en día que hacen alianzas con poderosos? ¿Sí? Predicadores que en su momento tal vez enseñaban la Biblia, hoy en día, ¿sí?, se estrechan la mano, la famosa, podemos decir, que se unen las religiones unas con otras, ¿sí? Eso se ve mucho tiempo, hace ya varios años, y cada vez está más en auge, ¿sí? Dice en Juan capítulo 15, no hace falta que lo busquen, solamente lo voy a leer, versículos 18 y 20. Si al mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dijo el Señor Jesucristo, a vosotros os perseguirán. ¿Sí? Ahora, leímos recién de que Juan el Bautista tuvo problemas por Herodías. Vamos a ver nuevamente, vamos a quedarnos en ese pasaje porque dice allí en el capítulo 14, versos 3 y 4, vamos a leer solo el 3. Dice: porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Había una mujer ahí por medio, ¿sí?, en cuanto al problema que llevó a la muerte del profeta, de Juan el Bautista. Pero Elías también tuvo problema con una mujer, ¿sí? Hasta en eso hay una semejanza muy grande. Vamos a buscar ahora en el pasaje del primer libro de Reyes. Vemos nuevamente, ¿sí? Capítulo 19, verso 1 y 2. Qué linda esposa que tenía Acab, ¿sí? Me refiero a su carácter, porque no la vemos en la Biblia físicamente, pero se escribe de ella. Acab dijo a Jezabel, ¿sí? Capítulo 19, verso 1 y 2, primer libro de Reyes. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Este hombre
se ve que no tenía mucho liderazgo en su hogar, porque lo primero que hace, va y le cuenta a su mujer a ver qué ella va a hacer. Sí, ella iba a hacer, porque él parece que no tenía decisión de nada. Versículo 2, entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, en pocas palabras, le amenazó de muerte con un mensajero a Elías. Dos mujeres, tanto una para que fue la causa de muerte de Juan el Bautista, ¿sí? También dominaba a Herodes, ¿sí? Porque Herodías, aparte que no era su esposa legítima, había adulterio, hay un pecado, mandaba sobre este hombre, porque ella le dijo, bueno, haz esto, y él hizo. Lo metió en la cárcel por pedido de Herodías. Jezabel también tiene la misma autoridad que Herodías, ¿sí? Y tanto uno como el otro profeta se vieron afrentados por dos mujeres. Dice la palabra del Señor, ¿sí? Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, ¿sí? Tanto Acab como Herodes se dejaron influenciar por sus mujeres para dañar a los siervos de Dios. Dice en 1 Pedro 3:1, no hace falta que lo busquen, lo leo. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Era al revés ahí. ¿Sí? Ahí el marido estaba sujeta a su esposa, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, esta situación que vivieron ambos profetas les trajo momentos tristes o momentos de depresión. Si vemos allí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, a continuación, en versículos 3 y 4, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Sí? Había degollado a más de 400 sacerdotes de Baal con valentía. Ahora nuestro hermano Elías está afligido y quiere morirse. No es que estaba afligido solamente, todos nosotros tenemos momentos de aflicción. Él quería morirse, él dice, quítame la vida, no quiero vivir más. Ahora, vamos a ir en cuanto a Juan el Bautista, vamos a Lucas, capítulo 7. ¿Qué dijo el famoso texto que dijo Juan el Bautista cuando llega Jesús a sus aguas de bautismo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo anuncia cuando entra. Ahora, ¿qué dice aquí en el capítulo 7 de Lucas, versículos 18 y 19? Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y él mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí vemos nosotros que a veces nosotros tenemos a los personajes de la Biblia como, si me permiten la expresión, superhéroes, que ellos no erraban, que ellos hacían todo bien. Eran hombres y mujeres igual que nosotros, ¿sí? Eran igual que nosotros. Ellos tenían sus momentos de fortaleza y aquí vemos sus momentos de gran debilidad, ¿sí? Y Jesús le dice después que le cita a Juan el Bautista, ¿sí? Los ciegos ven, ¿sí? Los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. ¿Y por qué le dijo eso? Jesús le podía haber dicho, sí, díganle a Juan el Bautista que quede tranquilo, que yo soy el que iba a venir según la palabra. No, él le da justamente evidencias claras que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento decían que cuando vendría el Cristo, Él haría esto, aquello y aquello. Es decir, daría la vista a los ciegos, curaría a los leprosos, los sordos oirían, los muertos serían resucitados
y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y yo creo que ahí Juan el Bautista dijo, bueno, mi trabajo ya está hecho, ya puedo morir tranquilo. Después de eso lo ejecutan, ¿sí? Le cortan la cabeza y le llevan en un plato la cabeza para Herodes, ¿sí? Elías y Juan mostraron el lado débil de su fe, ¿sí? Como les decía recién, la tradición religiosa, que es un peligro muy grande cuando nos dejamos guiar por ella, enseña que a hombres extraordinarios, entre comillas, héroes de la fe, pero nunca se enseña que estos hombres eran de carne y hueso, falibles y llenos de temores, al igual que nosotros. Ellos tenían miedo. Vemos a Elías, él inmediatamente cuando escucha esto del mensajero de Jezabel, él toma sus cosas, si tenía algunas, y se va al desierto porque tenía miedo. Y como dice un pasaje que solamente lo voy a leer en Santiago 5:17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿sí? ¿Qué decir de Juan el Bautista, que un día exclamó con total convicción de espíritu: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo"? Y después pedía evidencias si Jesús era o no el Cristo. Aunque la religión insista en ensalzar la capacidad humana, que esto es algo que no tenemos que hacer, nosotros cuando mencionamos cada uno de los personajes de la Biblia, no es que los exaltamos, aprendemos de ellos. Ustedes verán que el libro de Daniel, ustedes no van a encontrar que Daniel cometió un pecado, el profeta Daniel. No van a encontrar. Te van a leer todo el libro y no van a ver que hizo tal cosa o hizo eso. Pero de todos modos, él era pecador, ¿sí? Y necesitaba de un Salvador que vino, se cumplió esto en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué estudiamos de Daniel? Bueno, a pesar de sus profecías, que son excelentes enseñanzas para poder ver qué viene en el futuro para la humanidad, Daniel es un hombre del cual nosotros podemos aprender mucho. Por ejemplo, la clara enseñanza de lo que él hacía, de que oraba 3 veces al día, que nosotros tendríamos que ponerlo en práctica en muchos hogares, ¿sí? Como les decía, la religión insta o incita en realidad a ensalzar la capacidad humana y la idea de supercristianos, igual que el apóstol Pablo. A veces dice, Pablo. Pero Pablo era un pecador como nosotros también. Pero la eterna palabra de Dios nos muestra que el Señor permite que caigamos a veces en depresión o desánimo para que en ese tiempo clamar hacia los cielos y depender de Dios. A veces, ¿qué nos pasa? Puede pasar como iglesia. Tiempos de aflicción en donde el Señor nos sacude. Pero eso nos une. Es bueno las aflicciones. Las aflicciones unen a la iglesia. Dice en la carta a los Corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como que de nosotros mismos, es decir, nosotros hacemos esto y aquello, sino que nuestra competencia o nuestro poder proviene de Dios, ¿sí? Y por último, una última comparación en cuanto a estos 2 hombres de Dios, que ellos pensaron que estaban solos, que de estar en depresión, en dudas y en temor, el Señor les mostró a ellos grandes cosas. Vamos a ver allí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 18. Porque Elías pensaba que él estaba solo. Él pensaba que él estaba solo. Dice la palabra, y yo haré, dice el Señor, que queden en Israel, 7,000 rodillas, o cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y el contraste en cuanto a Juan el Bautista es con lo que ya hemos leído, ¿sí? De que Jesús le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Entonces con esto Juan sabía, y yo creo que habrá sido un momento tal vez de llanto, de
de alegría, ¿sí? Para Juan el Bautista allí preso en la cárcel, que él escucha esto porque él habrá dicho, bueno, mi cometido ya está hecho. Yo cumplí lo que el Señor me ha encomendado, ¿sí? Y que este hombre, como les dije hoy, había sido profetizado. Qué importante es que nosotros como cristianos sigamos los ejemplos de estos hombres que no estaban apegados al mundo, confiando en la providencia y dependencia de Dios y no tenían vergüenza de denunciar el pecado. Recordemos que eran hombres de carne y hueso, igual que nosotros lo somos en esta mañana, ¿sí? Hermanos, qué importante es que nosotros podamos cuidarnos de no depender del mundo, porque, como les decía hoy, los tiempos de la iglesia que vivimos ahora son tiempos muy peligrosos. Son tiempos en los cuales podemos decir que la gente se deja gobernar por la carne, se deja llevar por lo que ven, ¿sí? Lo que sienten, etcétera, etcétera. Invito a la iglesia a ponernos de pie, vamos a estar orando y después vamos a